Los Caballeros Templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fueron una de las órdenes militares más conocidas de la Edad Media. Fundada en el contexto de las Cruzadas, su origen y evolución dejaron una profunda huella en la historia religiosa y militar de Europa y el Medio Oriente. Origen y fundación. La orden fue fundada en 1119 por un pequeño grupo de caballeros franceses liderados por Hugo de Pallins. Estos caballeros se comprometieron a proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa, en un momento en que estas rutas eran extremadamente peligrosas debido a los ataques de bandidos y fuerzas hostiles musulmanas. El rey Balduino II de Jerusalén les otorgó una residencia en una ala de su palacio, situado en el área del Monte del Templo, un lugar de gran significancia religiosa y estratégica. Este hecho inspiró el nombre de la orden, Templarios, refiriéndose a su establecimiento en el supuesto sitio del Templo de Salomón. Reconocimiento oficial. El crecimiento de la orden fue notablemente impulsado cuando en 1129, en el Concilio de Troyes, recibieron el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica. Este evento fue crucial, ya que les proporcionó un marco jurídico y religioso que consolidó su legitimidad y autoridad. El concilio contó con el apoyo del influyente abad Bernardo de Claraval, quien escribió la carta de Laude Novi Militiae, en alabanza de la nueva milicia, donde exaltaba las virtudes de los templarios y promovía su causa. La estructura y organización de los caballeros templarios fueron aspectos clave para su éxito y efectividad como orden militar y religiosa. A continuación, se detalla cómo estaba configurada esta estructura y las funciones de sus diferentes componentes. Jerarquía y oficiales. La jerarquía de los templarios era estrictamente definida y se componía de varios niveles, cada uno con responsabilidades específicas. Un gran maestre era el líder supremo de la orden y tomaba las decisiones más importantes. El gran maestre era elegido de por vida y su autoridad abarcaba tanto los aspectos militares como los administrativos de la orden. 2. Senescal era el segundo al mando y asistía al gran maestre en sus deberes. En ausencia del gran maestre, el senescal actuaba como su reemplazo. 3. Mariscal, responsable de la organización y dirección de las fuerzas militares. El mariscal supervisaba las tácticas y estrategias en el campo de batalla, así como la disciplina y entrenamiento de los caballeros. 4. Comendadores, eran responsables de las encomiendas, que eran las unidades administrativas y territoriales de la orden. Los comendadores supervisaban las operaciones locales, incluyendo la gestión de tierras y propiedades, así como la recaudación de fondos. 5. Tesorero, encargado de la administración de las finanzas de la orden. El tesorero gestionaba los ingresos, gastos y la distribución de recursos a lo largo de las diferentes encomiendas. 6. Hermanos caballeros, eran los miembros militares de la orden que habían tomado los votos religiosos. Participaban activamente en las campañas militares y en la protección de los peregrinos. 7. Hermanos sargentos, de origen social más humilde que los caballeros, servían como soldados y a menudo desempeñaban roles de apoyo en las batallas. 8. Hermanos capellanes, eran los sacerdotes de la orden y se encargaban de los servicios religiosos, las confesiones y el bienestar espiritual de los templarios. Regla de la orden. La vida de los templarios estaba regida por una estricta regla, influenciada por la regla de San Benito y adaptada por Bernardo de Claraval. Esta regla incluía votos de pobreza, castidad y obediencia. Los templarios renunciaban a todos sus bienes personales y vivían una vida de austeridad. La obediencia al gran maestre y a la jerarquía de la orden era absoluta. Disciplina y vida comunitaria. La vida diaria de los templarios era austera y disciplinada. Pasaban gran parte del día en oración, entrenamiento militar y trabajos comunitarios. Las comidas eran frugales y se hacían en silencio, acompañadas de lecturas religiosas. Código de conducta militar. Los templarios eran guerreros disciplinados, comprometidos a defender la fe cristiana. Su valentía y lealtad en el campo de batalla eran legendarias. Estaban entrenados para luchar en formaciones cerradas y utilizar una variedad de armas y tácticas. Encomiendas y propiedades. Las encomiendas eran las unidades territoriales y administrativas de la orden. Cada encomienda estaba dirigida por un comendador y funcionaba de manera autosuficiente. Estas encomiendas no solo servían como centros de entrenamiento y reclutamiento, sino que también eran cruciales para la economía de la orden. Los templarios poseían tierras, castillos, iglesias y aldeas en toda Europa y el Mediterráneo. Estas propiedades generaban ingresos a través de la agricultura, el comercio y las donaciones. La riqueza acumulada por la orden les permitió financiar sus operaciones militares y construir una red de fortificaciones en Tierra Santa y en Europa. Sistema financiero.
Una de las innovaciones más significativas de los templarios fue su sistema financiero avanzado. Ofrecían servicios bancarios que incluían depósitos y transferencias. Los templarios aceptaban depósitos de dinero y permitían transferencias seguras entre diferentes encomiendas. Esto era particularmente útil para los peregrinos y comerciantes que necesitaban mover grandes sumas de dinero sin riesgo de robo. Préstamos. Proporcionaban préstamos a monarcas y nobles, utilizando sus vastas reservas de dinero y propiedades como garantía. Cartas de crédito. Introdujeron el uso de cartas de crédito, que permitían a una persona depositar dinero en una encomienda y retirar una cantidad equivalente en otra, reduciendo el riesgo de llevar dinero en efectivo en largos viajes. Fortificaciones y logística. Los templarios construyeron una serie de castillos y fortalezas estratégicas que servían tanto de defensa como de puntos logísticos. Estos castillos estaban ubicados en lugares clave a lo largo de las rutas de peregrinación y en territorios fronterizos en Tierra Santa. Las fortalezas no solo eran centros militares, sino también almacenes de suministros y puntos de apoyo para las tropas en campaña. Riqueza y poder económico. La riqueza y el poder económico de los caballeros templarios fueron pilares fundamentales que sustentaron su influencia en la Edad Media. Gracias a las generosas donaciones de tierras, dinero y bienes recibidos de reyes, nobles y otros benefactores, la orden acumuló vastas propiedades en toda Europa y el Mediterráneo. Estas tierras no solo se utilizaron para la agricultura y la producción de bienes, sino que también sirvieron como centros de administración y reclutamiento. Las encomiendas templarias operaban de manera eficiente y autónoma, generando ingresos significativos que permitían a la orden financiar sus operaciones militares y de construcción en Tierra Santa. Además de la gestión de sus tierras, los templarios desarrollaron un sofisticado sistema bancario que les otorgó una enorme ventaja económica. Ofrecían servicios de depósito y transferencia de dinero, facilitando transacciones seguras entre diferentes regiones. Los templarios permitían a peregrinos y comerciantes depositar dinero en una encomienda y retirar una cantidad equivalente en otra, lo que reducía el riesgo de perder dinero durante largos viajes. Este servicio se extendió a la alta nobleza y a los monarcas, quienes confiaban en los templarios para la gestión de sus finanzas y la obtención de préstamos. La introducción de las cartas de crédito, una especie de precursores de los cheques modernos, permitió una mayor movilidad y seguridad financiera en la época. La influencia económica de los templarios no solo se limitaba a Europa. En Tierra Santa, sus fortalezas y castillos funcionaban como centros logísticos y almacenes de suministros, facilitando las campañas militares. La combinación de poder militar y económico permitió a los templarios mantener una red de fortificaciones y proporcionar una defensa sólida en las regiones conflictivas. Su capacidad para movilizar recursos y financiar expediciones convirtió a la orden en una entidad poderosa, capaz de influir en decisiones políticas y militares de gran envergadura. Sin embargo, este mismo poder económico despertó la envidia y el recelo de varios monarcas, especialmente el rey Felipe IV de Francia, cuyo ataque a la orden en 1307 marcó el inicio de su declive y eventual disolución. Mitos y leyendas. Los caballeros templarios han sido objeto de numerosos mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos, alimentando una fascinación que va más allá de los hechos históricos documentados. Estos mitos han sido impulsados por la misteriosa naturaleza de la orden, su abrupta disolución y las acusaciones de herejía, además de la literatura y el cine que han contribuido a la imagen romántica y esotérica de los templarios. Uno de los mitos más persistentes es el de los tesoros escondidos. Se cree que los templarios acumulaban grandes riquezas, incluidos objetos sagrados como el Santo Grial y la Sábana Santa. Según las leyendas, estos tesoros fueron escondidos antes de la disolución de la orden y nunca fueron recuperados. Aunque no hay evidencia histórica que respalde estas afirmaciones, la búsqueda del tesoro templario ha sido un tema recurrente en la literatura y en teorías de conspiración. Otro mito destacado es el de la conexión de los templarios con secretos esotéricos y prácticas ocultistas. Algunos teóricos afirman que los templarios descubrieron antiguos conocimientos en Tierra Santa, incluyendo la cábala y rituales místicos, y que estos conocimientos fueron transmitidos a sociedades secretas posteriores como los masones. Este supuesto vínculo ha sido explorado en innumerables novelas y películas, creando una imagen de los templarios como guardianes de secretos místicos que podrían alterar el curso de la historia. Finalmente, la leyenda de la maldición del último gran maestre, Jacques de Molay, añade un elemento trágico y sobrenatural a la historia templaria. Según la leyenda, mientras era quemado en la hoguera en 1314, de Molay maldijo al rey Felipe IV de Francia y al papa Clemente V, prediciendo que ambos morirían en un año, lo cual ocurrió. Esta historia ha sido citada como una muestra del poder y la justicia divina de los templarios, aunque históricamente, las muertes de Felipe y Clemente pueden atribuirse a causas naturales.
Estos mitos y leyendas han contribuido a mantener vivo el interés por los templarios, quienes siguen siendo un símbolo de misterio y romanticismo en la cultura popular. Caída y persecución de los caballeros templarios. La caída de los caballeros templarios fue un evento dramático y trágico que marcó el fin de una de las órdenes más poderosas de la Edad Media. Este desenlace fue precipitado por una combinación de factores políticos, económicos y personales, que culminaron en una persecución brutal y una eventual disolución. Contexto político y económico. A finales del siglo XIII, la situación en Tierra Santa había cambiado drásticamente. En 1291, la caída de Acre, el último bastión cristiano en la región, marcó el fin de las cruzadas principales y dejó a la orden sin su misión principal. A pesar de esto, los templarios seguían siendo inmensamente ricos y poderosos, controlando vastas propiedades y poseyendo una infraestructura financiera avanzada. Esta riqueza y autonomía comenzaron a generar resentimiento y envidia entre los monarcas europeos, especialmente en Francia. El ataque de Felipe IV. El rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, estaba profundamente endeudado con los templarios debido a las numerosas guerras que había librado y su administración costosa. Viendo una oportunidad para eliminar esta deuda y consolidar su poder, Felipe IV decidió actuar contra los templarios. El 13 de octubre de 1307, Felipe ordenó la detención de todos los templarios en Francia. La fecha, un viernes 13, ha quedado en la memoria popular como un día de mala suerte, en parte debido a este evento. Los templarios fueron acusados de una serie de crímenes atroces, incluyendo herejía, blasfemia, idolatría y conductas sexuales inapropiadas. Bajo tortura, muchos de los acusados confesaron estos cargos, aunque estas confesiones fueron obtenidas bajo coerción y son ampliamente consideradas como falsas. Felipe utilizó estas confesiones para presionar al Papa Clemente V, quien, a pesar de su inicial reticencia, sucumbió a la presión del monarca francés. Disolución y consecuencias. En 1312, bajo el Concilio de Vienne, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la Orden del Temple. Los bienes de la orden fueron en gran parte transferidos a los hospitalarios, otra orden militar cristiana, aunque Felipe IV logró confiscar una parte significativa para sí mismo. Los templarios arrestados en Francia fueron sometidos a juicios largos y en su mayoría injustos. Muchos fueron ejecutados, incluidos altos oficiales de la orden. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en 1314. Según la leyenda, mientras ardía, de Molay maldijo tanto a Felipe IV como al Papa Clemente V, prediciendo que ambos morirían dentro de un año, lo cual ocurrió, alimentando aún más el aura de misterio y tragedia que rodea la caída de los templarios. Epílogo, legado y mito duradero. La historia de los caballeros templarios no terminó con su disolución en el siglo XIV. Su legado, envuelto en una mezcla de hechos históricos y mitos, ha perdurado a lo largo de los siglos, manteniendo viva la fascinación por esta orden en la cultura popular y en la historiografía. La brutalidad con la que fueron perseguidos y las circunstancias de su abrupta caída han alimentado numerosas teorías de conspiración y leyendas sobre tesoros ocultos y secretos esotéricos. Desde relatos sobre el Santo Grial hasta vínculos especulativos con los masones, los templarios han sido objeto de una rica tradición de misterio y romance que ha sido inmortalizada en libros, películas y series de televisión. Históricamente, los templarios dejaron una profunda marca en la estructura militar y financiera de la época medieval. Su innovador sistema bancario y su red de fortalezas estratégicas son testimonio de su capacidad organizativa y su visión a largo plazo. Aunque la orden fue disuelta, su influencia continuó a través de las estructuras y prácticas que dejaron atrás, y que fueron adoptadas y adaptadas por otras instituciones. El destino trágico de los templarios también sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la manipulación política. La caída de la orden, impulsada por la codicia y el temor de un rey, refleja las tensiones inherentes entre la autoridad religiosa y secular, un tema que ha resonado a lo largo de la historia. En el presente, los caballeros templarios simbolizan tanto la valentía y el sacrificio como el misterio y el ocultismo. Siguen siendo una fuente de inspiración y curiosidad, uniendo lo real y lo legendario en un relato que ha capturado la imaginación de generaciones. Así, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón continúa su existencia no en la realidad tangible, sino en el rico ámbito del mito y la leyenda, donde su historia sigue siendo contada y recontada con cada nueva interpretación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.